el autor del libro de Fitzpatrick, que para nosotros es la Biblia de la dermatología, justo dice, reversa mucho sobre las enfermedades sistémicas. El título dice, dice dermatología en la medicina interna. Así dice el libro de Fitzpatrick, que para nosotros es nuestra Biblia. ¿Y por qué empiezo la clase mencionando a Fitzpatrick? Tenemos dos libros en dermatología muy importantes. La Biblia, que le decimos que el Fitzpatrick, porque es así como largo, así como una Biblia, o sea, todo les dice en detalle, menudo, los relatos de cómo son las lesiones. Y lesión esquemática, que es el RUC. El RUC es un conjunto de... El Fitzpatrick tiene 2 tomos y el RUC tiene 4 tomos, y en esos 4 tomos todos son esquemas y para, digamos, ser lo contrario al Fitzpatrick. El uno muy extenso y el otro muy, muy esquemático. Entonces, en medio estamos todos. Bien. Entonces, dermatología en medicina interna, para que vean que un título así es del libro, entonces quiere decir que nuestra piel muchas veces es el espejo de lo que esté pasando internamente. Y de eso trata estas 2 clases, tanto la 1 como la 2. Empecemos. Bien. Manifestaciones cutáneas de la diabetes mellitus. Si acaso la enfermedad más común. Escuché a un epidemiólogo experto que ha llegado a ser viceministro de Salud decir que la pandemia, probablemente después de la propia infección por el virus, teníamos también la diabetes como segunda causa de comorbilidad para los fallecidos en pandemia. Entonces dicen que la tamaña epidemia de la pandemia ha sido doble, porque mucha población que ha fallecido en el mundo ha sido la población con diabetes. Y un poco que es importante reconocerla, y sobre eso, a partir de la piel, hay algunas manifestaciones cutáneas de esta. Siguiente. La diabetes es un desorden metabólico caracterizado por carencia de insulina o insuficiente insulina para cumplir todas las funciones que tienen que hacer en los tejidos. Siguiente. Autoinmunes y las diabetes tipo 2, que son las que aparecen en gente más grande, hacen más manifestaciones asociadas a infecciones. Las diabetes 1 muchas veces inician cuadros tempranamente con poblaciones que hacen eritema facial muy sutil y tienen el antecedente de familiares con diabetes, y les hacen los diagnósticos muchas veces en las áreas de emergencia porque rápidamente hacen valores altos de glicemias que los desestabilizan y que van pues a ser insulino dependientes, ¿no? Estos pacientitos jovencitos, niños muchas veces. Y también le dicen rubiosis a ese eritema de las diabetes de tipo 1. Y diabetes tipo 2 hacen más manifestaciones asociadas a procesos infecciosos, a la cabeza cándida. Siguiente. Pero hay enfermedades de la piel con fuerte asociación a diabetes
y hay enfermedades de la piel con débil asociación a la diabetes. Con fuerte asociación, necrobiosis lipoídica, que vamos a ver por ahí, dermopatía diabética, engrosamiento cutáneo, ampolla diabeticorum, piel amarilla y santomas eruptivos. Y dentro de las enfermedades de la piel con débil asociación, tenemos al líquen plano, a la leucoplaquia y a la alopecia areata. Siguiente. Ay, me falta poner granuloma anular en esa lista última. Bien, siguiente. Según la National Diabetes Data Group, las manifestaciones cutáneas de diabetes o son infecciosas o son manifestaciones cutáneas tipo complicaciones diabéticas o son reacciones cutáneas secundarias a los tratamientos. Siguiente. En manifestaciones cutáneas que correlacionan con disturbio metabólico agudo. Esto es muy importante de reconocer y aparece justo en nuestro texto Biblia Fitzpatrick. Dice que infecciones cutáneas repetidas, tanto micóticas como bacterianas, y estados de santomatosis, que son le decimos aparición súbita de síntomas numerosos, pueden coincidir en el tiempo con debuts agudos de diabetes. Siguiente. Un detalle de santomas eruptivos en un paciente. Miren ese tronco, cuello y tronco. Esos son los santomas eruptivos. Tienen ese color medio amarillo pardo y con superficie lisa. Son esas papulitas. Que aparezca en una persona súbitamente, hay que tomarle la glucosa, porque probablemente sea debut de diabetes. Siguiente. Manifestaciones cutáneas que correlacionan con complicación degenerativa. O sea, como decir, ya estamos ante una diabetes de larga data y con complicaciones. Nos ponemos en el escenario de dermopatía diabética, eritemia y necrosis diabética, bula diabética y los síndromes de engrosamiento cutáneo. Siguiente. Dermatosis que son más comunes en diabéticos sin relación a disturbio metabólico real o a complicación degenerativa crónica. La necrobiosis lipoídica otra vez, el granuloma anular que les dije que se me había escapado antes, el vitíligo está asociado, la acantosis nigricans y la colagenosis perforante reactiva. Siguiente. Las hiperglicemias en diabetes. Estas coinciden con momentos de disfunción de neutrófilos y va a haber disfunción también de la función fagocítica y de quimiotaxis. Entonces, por eso que los estados hiperglicémicos favorecen las candidiasis, porque no hay suficiente control. Disminución de acción de interleuquinas. El fenómeno inflamatorio es parado por estos estados hiperglicémicos. Hay un incremento en la frecuencia de infecciones, por tanto, ¿no? Cándida, estafilococo, estreptococo, corinebacteria tipo eritrasma, e infecciones por dermatofitos, cándida y dermatofitos. Siguiente. Pero hay algo más. Los estados de hiperlipidemia en diabetes mellitus. Estos pacientes con hiperlipidemia, clínicamente ya nos referimos a los síntomas eruptivos que vieron las fotos, y que al haber control de la hiperlipidemia asociada a diabetes, mejora la clínica, desaparecen los síntomas. Aquí vemos triglicéridos, colesterol, VLDL, kilomicrones aumentados, y incluso hay un viaje de los kilomicrones hacia la dermis papilar. Siguiente. Bien, dermopatías diabéticas son lesiones amarillo-pardas, amarillo-marrones, circulares ovales, atróficas, que se localizan en las piernas. También de localización de piernas, generalmente la necrobiosis lipoídica, ¿no? También. Pero no, aparte hay la dermopatía, que son unas manchas amarillo-parduzcas. Siguiente. Ocurre en el 60% de población diabética, pero también puede ocurrir en población no diabética.
traduce un aumento de la hemoglobina glicosilada directamente, correlaciona con duración de la diabetes y avance en edad. Traduce microangiopatía, procesos inflamatorios y fibrosis. No hay un tratamiento claro para la dermopatía diabética. Siguiente. Aquí una cercanía a esta dermopatía diabética. Vean ustedes esas áreas parduzcas, amarillo parduzcas, y ustedes me dirán, pero hasta eritematosas las veo. Bueno, es que es una piel muy delgadita, muy secuelar al parecer. Siguiente, cicatricial. Esta es la rubiosis diabética que les decía que acompaña a los debuts de diabetes tipo 1. Le llaman rubiosis diabética o erisipela-like. ¿Por qué traducen en la carita? Hay un incremento de la viscosidad de la sangre, que por tanto la microcirculación se hace mucho más lenta y los vasos de la cara pues son muy visibles y hay una suerte de hipertensión capilar. Siguiente. Aquí un pequeño debutante de diabetes 1 con su rubiosis diabética. Ante un rostro así, alguien diría rosácea. No, porque esta rubiosis diabética es solo cambio de color, no de discreta temperatura, pero más es cambio de color. Siguiente. En cambio, en la rosácea, por ejemplo, vemos pápulas y eritema, ¿no? Acá solo es cambio de color y un poquito de temperatura. Pero ¿por qué más nos interconsultan a los pacientes con diabetes y complicación? Por las úlceras de pies. Si bien estos pacientes desarrollan con el tiempo una suerte de neuropatía periférica asociada a enfermedad vascular periférica. Como efecto de la neuropatía periférica vamos a tener defectos de autonómicos y vamos a tener callos. Y por deterioro de la función sensitivo-motora va a haber traumas sin dolor. Entonces, úlceras por ambos lados, o callos que se ulceran, o traumas sin dolor, nos va a llevar a la úlcera. Por otro lado, la enfermedad vascular periférica, la falla en la circulación de esas zonas, va a llevar a un pie isquémico. Entonces, entre úlceras e isquemia versa la úlcera del pie diabético. Es multidisciplinaria y hay que muchas veces detectarla tempranamente para no llegar tarde ante un pie diabético infectado, que no se puede hacer más nada que amputar. Es muy triste y lamentable ver población diabética amputada, porque para que haya neuropatía periférica y enfermedad vascular periférica es que ha habido largo tiempo de mal control metabólico. Siguiente. Un detalle, miren, a un lado vemos el área de apoyo plantar, cómo se encallece y cómo se ulcera centralmente por el roce. Y del otro lado vemos cómo hay eritema, equimosis y seguramente con el tiempo ulceración de este dorso del pie. Y como el segundo dedo se ve como una salchicha de inflamado y como hay palidez central, donde está esbozando necrosis. Siguiente. Bien. Hay también la bula diabética, que es espontánea, autorresolutiva, ocurre en los pies de los pacientes diabéticos. Es una rara dermatosis asociada a diabetes, 1% lo presenta. Correlaciona con la evolución de larga data de enfermedad y también correlaciona con retinopatía diabética en 3/4 partes de los pacientes. Siguiente.
Aquí el nivel de clivaje subepidérmico, como nuestros pemfigoides, hay una eh, nivel en la lámina basal, no asocia mecanismo inmune, más que nada el mecanismo antiopatogénico no está precisado, pero sí se sabe que no es inmune, pareciera más mecánico. Siguiente. Detalle de esas bulas. ¿Qué característica tiene esta bula al centro y dos evolutivas a los costados que carecen de inflamación? Son, como decir, ampollas que se formaron y nadie sabe por qué razón. Siguiente. Y los síndromes de engrosamiento cutáneo. Ahí hay entidades como el empedrado digital de pápulas de Handley, que ocurre en 60% de población diabética. Eh, para algún otro estudio, llega a 80% de población diabética y 20% de población no diabética. Estos engrosamientos cutáneos aparecen en inicio en los nudillos, en el dorso y cara lateral de los dedos, para luego ir cogiendo toda la extremidad. Y obedece a la glicosilación obedece fisiopatológicamente a la glicosilación del colágeno. Muy bien, siguiente. También existe la piel seria con movilidad articular limitada. Aquí el engrosamiento cutáneo no solo ya llega a nudillos, sino más a manos, antebrazos, con contractura en flexión de los dedos y posiciones congeladas. Siguiente. Existe también el esclerodema diabético, que es un engrosamiento cutáneo en duración cutánea, inicia en cuello, espalda y va bajando, y es de larga evolución. Asocia obesidad y complicaciones vasculares. Esclerodema diabeticorum. Siguiente. La biopsia cutánea revela engrosamiento de bandas de colágeno y depósito de glucosamínglicanos en dermis en esta entidad. Bien. Existen dermatosis que son más comunes en diabéticos sin relación a disturbio metabólico o complicación degenerativa crónica. Destaca por sobremanera en esa lista la necrobiosis lipoídica. Siguiente. Esta ocurre en 0,3 a 1,6% de los pacientes con diabetes. O sea, en teoría sería bien poco frecuente, pero es la que más la conocemos asociada a diabetes. Es más frecuente entre los 20 y 25 años de edad en población joven, más en mujeres. Es asintomática. Ocurre siempre en la cara anterior de las piernas y hay una secuencia clínica. Aparece un nódulo, luego una placa atrófica y luego una ulceración. Y estas lesiones son de curso crónico y no desaparecen fácilmente. Al irse, igual quedan cicatriciales. Siguiente. La biopsia va a revelar un infiltrado inflamatorio dermal y con un granuloma en empalizada, con colágeno desorganizado, amorfo y central. Eh, en el granuloma anular, el, vamos a decir, infiltrado inflamatorio dermal se organiza tipo granuloma y empalizada, pero en el granuloma anular, en el centro lo que tenemos es mucina. En cambio, en la necrobiosis lipoídica se forma un granuloma en empalizada, pero a nivel central hay colágeno desorganizado amorfo. Siguiente. Detalle de una necrobiosis
Mi conexión local. Mil disculpas, volvemos a retomar. Ahora sí, gracias. Entonces, la lesión anterior para volver al punto. Gracias. Esta es la clásica lesión de necrobiosis lipoídica, les decía, nodular, no, en placa atrófica. Entonces estamos en el estadio intermedio de una necrobiosis lipoídica, como se dibuja la piel translúcida y delgada y a la vez como aprisionada. Y aquí hay degeneración de colágeno central en aspectos de granuloma empalizada. Siguiente. Diabetes y necrobiosis. Su correlación es controversial. No toda necrobiosis está presente en diabetes. Sí. La etiopatogenia no es clara. La degeneración de colágeno es secundaria a cambios arteriolares y son dos eventos simultáneos de origen autoinmune probable. Aquí se ven inmunoglobulinas y complemento sérico en los vasos sanguíneos lesionales y perilesionales. Siguiente. Bien, entonces necrobiosis lipoídica caracteriza a los diabéticos, sí, pero no solo diabéticos, también puede haber población rara, pero no diabética. Y granuloma anular, ya les dije, es, digamos, el diagnóstico es un diagnóstico cercano al primero. Aquí la asociación con diabetes es aún controversial. Algunos dicen que es tan común la diabetes como el granuloma anular y que por eso hay pacientes que coexisten, como el diagrama de Venn, ¿no? 15% de granulomas anulares son generalizados y 30-40% de los diagnosticados ocurre en población diabética. Entonces, yo creo que sí es importante que lo consideren, que cuando diagnostican granuloma anular pidan glicemias. Siguiente. Acá detalle de unas lesiones en dorso de dedos de manos, donde, ¿qué caracteriza al granuloma anular? Los bordes sobrelevados a manera de torres y el centro deprimido. Pero aquí no llega a ulcerar, como en necrobiosis lipoídica, que en algún grado puede ulcerar con el estadio avanzado. Acá no, en granuloma anular es el borde como en torreón y el centro como a poquito fino y delgado, pero donde la piel del centro es piel normal. Es más clásica como el dorso del dedo de la mano izquierda. Ven ustedes que es el centro es piel normal y los bordes son como unos torreones. Siguiente. Bien, colagenosis perforante reactiva es otra dermatosis a estudiar. Aquí hay eliminación transepidérmica del colágeno otra vez, alterado. Ven, las tres entidades tienen que ver con colágeno. Ocurre en nefrópatas, diabéticos o sin diabetes mellitus. Siguiente. Mira estas lesiones donde hay ese pasaje del colágeno hacia la superficie. ¿Cómo le diríamos a eso? Transcolagenización sería la palabra, ¿no? Pues aquí ninguna pareciera ulcerada, pero las lesiones se pueden ulcerar. Siguiente. La piel y la tiroides. Pues hay estados de deficiencia o de exceso de función y también eso se nota en la piel. La mayoría de cambios cutáneos no son exclusivos ni patognomónicos. Existen manifestaciones cutáneas asociadas a cada alteración tiroidea. Las lesiones específicas que contienen tejido tiroideo en piel, los signos y síntomas de estados hipo o hipertiroideos y otras anomalías cutáneas asociadas a enfermedad tiroidea. Siguiente. Lesiones específicas que contienen tejido tiroideo en la piel es, por ejemplo, el quiste del conducto tirogloso o las metástasis cutáneas de cáncer de tiroides. Siguiente. Manifestaciones del estado de hipertiroidismo. A ver, siguiente.
Aquí vamos a tener un 85% de pacientes que hacen enfermedad de Graves. La piel del hipertiroideo es una piel húmeda, caliente, hay vasodilatación, hay aumento en la perfusión cutánea, hay textura suave, lisa, terciopelada de la piel, fina y lisa, puede haber prurito moderado y hay menor producción de sebo. Por tanto, es una población poco propensa al acné. Siguiente. Eh, ¿Qué características podemos ver en población hipertiroidea? Eritema palmar asociado, episodios de rubor facial, eritema persistente en los codos, mayor fragilidad capilar, hiperhidrosis generalizadas o localizadas en palmas y en plantas. Al revés, cuando nos vienen estados de hipersudoración palmoplantar, generalmente pedimos hormonas tiroideas y si hay alteración alguna mínima, aunque sea, lo pasamos al endocrinólogo. Hiperpigmentación, ¿en qué porcentaje ocurre? 25% de los casos de hipertiroidismo. Esa hiperpigmentación la vamos a ver en cara, reforzando los surcos palmares o sobre las cicatrices. Las formas localizadas de hiperpigmentación asociado a hipertiroidismo pueden adoptar un patrón addisoniano, o sea, así como muy generalizado. La causa es la degradación de los y el aumento de los glucocorticoides a nivel hepático. Y esto produce pues mayor secreción de CTH y eso conlleva la hiperpigmentación. Siguiente. Siguiente. Oh, bien. Y nos vamos al otro polo de la tiroides, la función, cuando baja la función, hipotiroidismo. Siguiente. En la otra, la superficie de la piel se vuelve lisa, delgada, fina. Acá se vuelve grotesca, serótica y engrosada. Ocurre pues una deficiencia de la hormona tiroidea y múltiples causas hay para ello, causas adquiridas, causas primarias, la edad de presentación de 40 a 60 años, edad media de la vida, ocurre una desaceleración de los procesos metabólicos y esto va de la mano con baja en la hormona tiroidea. Siguiente. La piel va a estar seca, pálida. Esa característica más es de las zonas extensoras. Aquí va a haber vasoconstricción cutánea periférica, va a haber disminución de síntesis de esterol epidérmico, va a haber disminución de secreción de glándula sebácea, va a haber hipohidrosis, o sea, lo contrario al hipertiroidismo que vea hiperhidrosis, acá hay hipohidrosis, y con depósitos de mucopolisacáridos dérmicos. Siguiente. Vamos a ver depósito de carotenos en palmas y plantas, aún en cantidades bajas de consumo de zanahorias o de mandarinas. Hay conversión hepática con disminución de los betacarotenos. Se acumula vitamina A incluso en capa córnea. Los hematomas se forman fácilmente, hay fragilidad capilar. Podemos ver líbedos reticulares en extremidades de esta población y estados seróticos y queratodérmicos, o sea, palmas y plantas engrosados, grotescos, y con piel serótica que se llama craquelé. Siguiente. El cabello en el hipotiroidismo es seco, es áspero, es quebradizo, lo perdemos rápido, es opaco. La tasa de caída del telógeno increme es la tasa de caída, que es la fase de telógeno, aumenta, ¿no? Y hay un crecimiento lento del cabello. El pelo delgado del cuero cabelludo se pone más delgado, el pelo de la pubis y de las axilas casi escaso y ralo,
y puede asociar alopecia difuso parcial con pérdida de hasta incluso las cejas. Siguiente. Siguiente. Ahí quedamos. Muy bien. Entonces, diabetes, tiroides como entidades más asociadas a enfermedad sistémica. Bien, vamos a la siguiente clase, que yo la disfruto más, que es las enfermedades de autoinmunidad, la piel y enfermedades sistémicas. ¿Y por qué la disfruto más? Porque yo les cuento allá para despertar y quien está dormido a manera de historia. Yo hice la subespecialidad de dermapedia en México con el doctor Ramón Ruiz Maldonado, que era una eminencia, el doctor ya falleció, y yo llego a su servicio recién así como calichina, pero con una idea muy clara. Yo había hecho acá como residente de derma una tesis en dermatitis atópica y dermatitis seborreica, y a una población del Hospital del Niño de Breña, nada baja, evaluamos casi 800 niños, donde comparamos población que no tenía el antecedente de dermatitis atópica cruzada con población que sí la tenía. Y en ellos evaluamos en cuántos casos había dermatitis seborreica y en cuántos no. Y eso lo cruzamos como casos y controles. Entonces vimos que había más cantidad de pacientes con dermatitis seborreica en la población atópica que en la población no atópica. Y ese estudio salió en una revista indexada internacional para el periodo de mi residentado. Y así yo, muy contenta, me fui a México a hacer mi subespecialidad. Entonces llego allá y dije, lo que sigue en esta investigación, en esta mi línea de investigación va a ser estudio de cordón umbilical. Quiero dosar inmunoglobulinas en cordón umbilical. Y se me había metido que yo iba a estudiar neonatitos, hijos de madres atópicas, para ver si en el cordón umbilical, tomando la colecta de ahí sanguínea, obtenía IgE, IgE séricas activadas. Ese era mi sueño de tesis para dermatología pediátrica. Total que yo llego y el doctor Ramón Ruiz Maldonado me recibe así como si yo viniera de la esquina, como si Perú y México estuvieran súper cerca. Y yo, bueno, doctor, ¿qué tal? Que no sé qué. Y me dice, ¿cuál es su tema de interés en investigación? Y yo le dije, la dermatitis atópica, doctor, le digo. Y mi tesis es de esto le hablo. ¿Y ahora qué quieres hacer? Y yo le dije, tomar una población de neonatos y hacer esto, eso. Y me dijo, qué poco has investigado de dónde has ganado la beca, me dijo. ¿Por qué, doctor? Le digo, porque aquí hay muy poquitos neonatos, no lo suficientes como para hacer tu estudio, me dijo. Así que sal de tu nube, me dijo, y vas a trabajar una idea que yo te voy a proponer con casuística que sí tenemos acá, me dijo así. Y yo, en ese momento me sentí mal, dije, pero me van a imponer una idea de investigación, las ideas de investigación no se imponen. Yo pensé, ¿no? Me salí un poquito aguantándome la bronca. Al día siguiente lo pensé mejor y dije, bueno, yo he venido a aprender y bienvenido aprendizaje. Ya fui más dispuesta. Le digo, doctor, ya dígame, ¿qué voy a hacer? Ya me dice, vas a investigar sobre el lupus cutáneo en niños. Esa es una pregunta que necesita respuesta. Y me metí en el mundo del lupus en niños. Finalmente hice mi tesis en lupus discoide en población pediátrica mexicana que acudía a este centro. Y reportamos 27 niños con lupus discoide. Y para ese momento era la serie más grande mundial de lupus discoide. Entonces, y resulta que la tesis luego la pusimos en el Pediatric Dermatology y ha sido leída mucho, ¿correcto? Y hasta
fue incluida en un libro de lupus, de un autor que recopiló todas las informaciones de lupus para cierto año, y había incluido mi tesis en ese libro. Entonces, ya mi profesora ha fallecido, pero y me dio risa cómo entré en ese mundo tan así como molestándome y después cuánto me agradó. Tanto que yo les digo que es mi área de interés. Yo quisiera seguir publicando al respecto, pero bueno, el tiempo por ahora no me ayuda mucho. Bien, así que vamos a ver en realidad el contexto de todas las enfermedades sistémicas. 2 se refiere a las enfermedades de autoinmunidad. Siguiente. Aquí vamos a repasar el componente cutáneo de las colagenopatías o mesenquimopatías, que mejor deberían llamarse enfermedades del tejido conectivo adquiridas y autoinmunes. Las hay congénitas por defecto genético y el curso natural no es siempre progresivo. Eso quiero que lo lleven claro, porque el libro dice lupus, dice morfia, dice diabetes, dermatomiositis. Y nos hacemos a la idea que el paciente toda la vida va a estar en ese estado de brote. No, el paciente tiene un periodo de acné, de un periodo de mucho síntoma, pero luego viene un periodo de silencio y puede venir en la vida varios periodos de subida y de silencio, ¿no? Entonces, y bajan y suben los autoanticuerpos. Bien, siguiente. ¿Y por qué ocurre una enfermedad autoinmune? A la cabeza hay disregulación inmune genéticamente predispuesta en estos estados. Con un sustrato autoinmune se libera, se hace daño tisular primario por presencia de autoantígenos, o sea, lo propio se vuelve extraño y eso se microprocesa y eso es el autoantígeno. Y eso provoca en el torrente sanguíneo una respuesta y un daño tisular. A su vez, ese daño tisular va a traer consigo que el ser humano mande elementos de respuesta para bloquear al autoantígeno y se van a generar autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos exageradamente producidos van a desencadenar las enfermedades autoinmunes. Siguiente. Despierten. Siguiente. Bien. 3 entidades que vamos a repasar ahora. El lupus eritematoso cutáneo, la dermatomiositis amiopática, o sea, meramente cutánea, y las morfeas. Siguiente. Vamos a pasarlas deportivamente para que me despierten un poquito. Bien. ¿Qué sabemos del LES, lupus eritematoso sistémico? Que es una enfermedad autoinmune, multiorgánica, de etiología poco conocida y una clínica variable y florida, y viene por cursos, por brotes. 85% de los pacientes con LES tienen alguna manifestación cutánea, ya sea específica o inespecífica. Dentro de las específicas está el lupus eritematoso cutáneo o lupus eritematoso cutáneo crónico, que es a la cabeza el discoide. Siguiente. Existen individuos genéticamente susceptibles que tendrían mutaciones de genes reguladores tanto de presentación de antígeno fallada, inductores de apoptosis y activación linfocitaria. Y en estas poblaciones con mutaciones para genes reguladores de estas 3 cosas, se generaría la producción primero de autoantígenos y después de autoanticuerpos respuesta. Siguiente. La ARA, la Asociación de Reumatología Americana, dentro de sus criterios para LES, los 11 criterios de LES, tiene 4 criterios cutáneos. La erupción malar o en ala de mariposa, que todos lo estudiamos muy bien. La erupción discoide, el lupus discoide, que es la manifestación cutánea crónica, más común después dentro de lo crónico, y dentro de lo agudo es el rash malar.
la fotosensibilidad que caracteriza a todos los lupus y las lesiones en mucosa oral que voy a llegar a enseñarles, de la cual poco se habla, donde hay oscurantismo, pero que es muy importante reconocer. Siguiente. Rash malar, todos lo conocen, el rash en ala de mariposa, posterior a una exposición solar. Miren cómo se preserva alrededor de los labios, no hay lesión, y se preserva los ojitos, no hay lesión. ¿En qué entidad sí hay eritema en los párpados? A ver quién me contesta de estas últimas. Dermatomiositis, muy bien, Pierina. Correcto, está despierta. Adelante. Entonces, esto es presagudo. Y en cambio, la versión crónica de un proceso cutáneo asociado a lupus, la erupción discoide. Miren qué desfigurante para este paciente, una lesión tardía de lupus discoide. Ocurren más estas lesiones de lupus discoide en población de raza negra, pero realmente todas las razas lo pueden presentar. Y miren qué desfigurante como hay telangiectasias y atrofia en una sola placa y en la malar, casi toda la mejilla y nariz. Siguiente. Detalle de fotosensibilidad que todos asociamos a la palabra LES. De más está ponerlo, pero lo ponemos. Siguiente. Y esto, por favor, todos despierten, despierten. Imagínense que tienen delante un paciente en su cama, le abren la boca, ven el paladar y ¿qué encuentran en el paladar? Lo de abajo es la lengua y lo de arriba es el paladar. Ven una suerte de eritema en encaje con unos puntilleos de rojo más intenso a manera de como diríamos, a manera de una greca eritematosa, una greca, no sé si ustedes han visto la greca, creo que no, un encaje, a manera de encaje, creo que esa palabra nos luce más. Este hallazgo en mucosa de paladar casi siempre nos habla de actividad de LES. Cada vez que el LES se va a hacer como de un brote más intenso, es muy frecuente encontrar el hallazgo de esta fotito. Eso lo aprendimos del doctor Menta, que es un dermatólogo brasilero de Sao Paulo muy famoso y que hace boca. Entonces, uno va a rotar con él en el Das Clínicas y el doctor dice, vean eso para que no se les escape. ¿Dónde van a medir la actividad del lupus? Clínicamente, allí en el paladar, por este tipo de lesiones en encaje eritematosos. Muy bien, no se les olvide, ¿verdad? Siguiente. Bien, habían pues lesiones específicas y lesiones inespecíficas. De las específicas, el ala de mariposa es lo más común. De las inespecíficas, las úlceras orales, es lo que siempre preguntamos. A ver, criterios de LES, ¿ha tenido úlceras en la boca? Siempre preguntamos, por eso se los destaco. Pero la segunda lesión específica más común es la placa discoide, el lupus discoide, por eso también se los he destacado. Entonces, hagan la disquisición. Lupus eritematoso cutáneo agudo, la lesión específica más común, el rash malar en ala de mariposa. Lupus eritematoso cutáneo subagudo, los hay anulares y pápulo-escamosos. Y lupus eritematoso cutáneo crónico, el más común, el lupus discoide, seguido del lupus tumidus, del lupus hipertrófico y verrucoso. Dentro de las lesiones inespecíficas, quiere decir características clínicas que nos hacen pensar que lo tiene la población con lupus y la que no tiene lupus, pero si lo presenta el paciente hay que hacer descarte de lupus. Eritema pernio, vasculitis urticariana, fenómenos de Raynaud, alopecia no cicatricial, telangiectasias periunguales, el livedo reticularis clásico y ya las úlceras orales que hemos comentado. Siguiente.
Detalle de un lupus eritematoso cutáneo agudo, otra vez para que no se olvide, rash malar. Siguiente. Detalles de dos variantes del lupus eritematoso cutáneo subagudo. A la derecha vemos como en chal esta erupción y le llamamos a esta forma subaguda pápulo escamosa. Y del lado izquierdo vemos una versión subaguda anular en anillo. Siguiente. El lupus eritematoso cutáneo crónico comienza como unas lesiones de eritemato edematosas, casi siempre en cara y cuello. Toman la nariz, toman las mejillas, vean, y luego eso va a evolucionar a lesiones en placa, eritemato escamosa, y luego lo vamos a tener en la versión atrófica, como vemos en la foto de la derecha y como vimos en la primera foto de discoide que les presenté. Siguiente. La variante discoide del lupus eritematoso cutáneo puede ocurrir en población a cualquier edad, pero predomina de 20 a 40 años. Es más frecuente en mujer que en hombre, 2 a 1. El 50% de los pacientes pueden presentar fotosensibilidad, o sea, solo la mitad, y la otra mitad no presenta fotosensibilidad. Siguiente. Las lesiones discoide en moneda comienzan, les dije, como eritematoedematosas, luego evolucionan a eritematoescamosas, luego a lesión crónica secular hipopimentada con tapón córneo y tardíamente a ese aspecto hipopimentado más que hiperpimentado con tapón córneo se añaden telangiectasias y finalmente atrofia. Siguiente. Entonces, veamos a la derecha las lesiones eritematoedematosas, a la izquierda también, aunque un poquito más plana, y vean que son de dos fototipos distintos, ¿no? Un niño en fototipo 3 de Fitzpatrick y un niño en fototipo 2 de Fitzpatrick. Siguiente. Acá las lesiones han evolucionado un poquito más, son verdaderas lesiones eritemato-escamosas pigmentadas. Siguiente. Y este es el estado intermedio. Y al final aparece ya lo pigmentado y atrófico que luego se va a hacer tan desfigurante, que es la fase tardía. Siguiente. Acá las fases tardías seculares y atróficas, a la derecha una carita, miren qué desfigurante, y a la izquierda cuero cabelludo. Siguiente. Histológicamente, ¿qué encontramos en el lupus discoide? Vamos a encontrar la degeneración hidrópica de las células basales. Vamos a ver atrofia epidérmica, o sea, epidermis atrófica. Vamos a ver los tapones córneos junto a hiperkeratosis, taponamiento de los folículos, tapón córneo. Y vamos a ver infiltrado inflamatorio mononuclear perianexal y perivascular. El doctor Bravo, que es un dermatopatólogo muy famoso en Perú, ahora también hay otro famoso doctor Ventura, que también le ha seguido en el tiempo. Dicen, le he escuchado a ambos decir que los infiltrados inflamatorios mononucleares perianexales y perivasculares generalmente son la clave para acercarnos a buscar lupus discoide. Si además de eso el paciente tiene en la epidermis atrofia epidérmica, suma puntos. Y si a eso suma hiperkeratosis con tapones foliculares, suma puntos. Siguiente, pero empezando de abajo arriba. Acá está la degeneración hidrópica basal temprana, una epidermis atrófica, plana. Vean ustedes la unión dermoepidérmica, cómo se ve blanquita. Eso le llamamos degeneración hidrópica. A esas células como boludas y con, vamos a decir, contenido claro. Siguiente. Acá que estamos destacando el engrosamiento de membrana basal, que cuando lo vemos en una biopsia, siempre pensamos en lupus. Siguiente. Y aquí
lo que les decía, a ver, vean, en masa, ven, infiltrado perivascular y perianexial alrededor de los vasos y a nivel de los anexos, que son generalmente profundos. Es un infiltrado superficial y profundo. Entonces, cuando vemos eso, puede haber acá un lupus. Y si a eso le añaden que la unión dermoepidérmica está atrófica, delgada, si encima ven los tapones córneos en las áreas más hiperqueratóticas, entonces todo eso suma y decimos muy probablemente lupus cutáneo variedad discoide. Siguiente. Bien, la causa última no la conocemos del lupus discoide y sí se ha asociado a los complejo mayor de histocompatibilidad B8, DR3, DRW52 y HLA de Q1. Siguiente. Pero sí sabemos qué factores lo precipitan. La radiación ultravioleta, evidentemente, los medicamentos, las infecciones virales y el propio estrés. Siguiente. Nos hacemos siempre la pregunta, ¿qué tanto un paciente con lesión de lupus cutáneo crónico localizado y discoide en el tiempo va a progresar a un LES? Bueno, los pacientes con estas formas localizadas tienen 5-7% de posibilidad de progresar a LES y el 20% de los pacientes con LES en algún momento de su vida han hecho una lesión discoide. Siguiente. Bien, ¿qué ocurre en los niños? Que el lupus eritematoso discoide es infrecuente. Antes del estudio de pacientes, de la veintena de pacientes que revisamos, en las series de casos venían 2, venían 3, de repente la más numerosa tenía creo que 14 casos de niños de Túnez, donde se han registrado altas tasas de lupus. Túnez al norte de África. Bueno, para el 2003 habían 29 casos reportados en pequeñas series. A la fecha existen 3 grandes series. Una, la que yo preparé. Siguiente. Bien. El presentar lesiones discoides en un periodo temprano, ¿nos pone o no en mayor riesgo de progresión a LES? Esa era la primera pregunta. ¿Y qué ocurría con los menores de 10 años? Porque ustedes saben que la pubertad muchas veces coincide con el debut de lupus eritematosos sistémicos, la pubertad. Entonces, el hecho de que antes de la pubertad se presentaran lesiones de lupus discoide podía ser, digamos, puntos más a favor de progresión a LES. Y si a más temprano el lupus discoide, más progresión a LES, esas eran las preguntas. Siguiente. Eso es lo que se preguntaba el doctor Ramón Ruiz Maldonado cuando me dijo, deseche esa idea de la IgE en colon umbilical. Acá no hay ni neonatos. Dedícate a ver lupus discoide. Y eso es lo que hicimos. Bueno, y se vieron en las publicaciones más o menos del año que salió la publicación en Pediatric Dermatology, salieron 27, mi serie de 27 casos de niños mexicanos del Instituto Nacional de Pediatría, estudiados ahí. Salió una población más grande de 34 pacientes, niños con lupus discoide en Brasil, del grupo del Hospital Das Clínicas, donde también luego fui a rotar. Y había una serie de 16 pacientes en población hindú. Entonces, ya para, eso fue 2003, se veía pues que teníamos 3 grandes series de lupus. Bien. ¿Y qué se concluyó de estas 3, digo, grandes series? Porque esta entidad no es muy común, ¿correcto? En niños. Entonces, es más común en adultos que en niños, por decirles así. Entonces, la edad de inicio, miren, muy pareja.
El sexo más en mujeres que en hombres en el estudio mexicano y en el estudio brasilero, más no en el estudio hindú, donde hombres y mujeres igual. La progresión al que era la pregunta que nos hacíamos. 7 de 27, 8 de 34 y ninguno en el estudio hindú. Eso daba 26% para el estudio de niños mexicanos, 23.5% para el estudio de niños brasileros y 0% para el estudio de niños hindúes con lupus discoide. Miren los seguimientos. 36 meses era bastante considerable. Sin embargo, el estudio de la doctora Zambayo subió a 49.8 meses, o sea, casi 50 meses, era mucho más amplio meses. La crítica para el estudio hindú era que el seguimiento era menos de un año, 10 meses, 10.5 meses. Siguiente. Siguiente. Bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta? Ahora sí se completa la frase. En adultos, 5 a 7% de los lupus discoides progresarán a LES. Y aquí en dos series, una 23%, la otra 26% para la población pediátrica. Entonces, llamaba la atención. Probablemente la respuesta era sí, si comenzamos a edad más temprana, tenemos más propensión que un LED se transforme, progrese a LED. Sin embargo, hacían falta estudios con más casos para comprobarlo. Siguiente. ¿Y qué les puedo decir? Que ese año del 2003, después ya no han habido series grandes de casos de lupus discoide. Bien, siguiente. Perdón, ahí nomás, vuelvan al anterior. ¿Qué ocurría con la población menor de 10 años en el estudio? En el estudio de niños mexicanos habían 4 menores de 10 años y en el estudio de niños brasileños habían 8 y en el estudio de niños hindúes con lupus discoide no había ninguno menor de 10 años. Entonces, ¿cuántos hacían? Perdón, no. En los menores de 10 años, en niños brasileños eran 13 y en niños mexicanos eran 12 y solo 6 en niños hindúes. Y la proporción, el porcentaje, vamos a decir, era de 33% para el estudio mexicano y 61% para el estudio brasilero. Se disparó. 0 para el estudio hindú. Siguiente. Entonces, en los menores de 10 años, el valor casi se triplica, 5 o 7% hasta 60 o 30 o 60%. Entonces, existiría entonces mayor riesgo de progresión al LED si el LED comienza antes de los 10 años. Ese hallazgo sí fue categórico en el estudio, ¿no? Siguiente. Bueno, solo para complementar que hay que usar fotoprotector, ropa adecuada, ese fotoprotector con protección UVA y UVB y últimamente VC. Siguiente. Y el tratamiento de las lesiones en sí, corticoides tópicos, inmunomoduladores tópicos como el tacrolimus o corticoides intralesionales, infiltraciones de triamcinolona en algunas lesiones y retinoides tópicos. Siguiente. Y en tratamiento sistémico para enfermedades mucho más intensas, damos hidroxicloroquina, cloroquina, talidomida, isotretinoína, y como inmunosupresores para ahorrar corticoides, acompañamos el corticoide de acetioprina, micofenolato mofetil o el mismo metotrexate. Generalmente los corticoides se dan al inicio de las fases agudas y luego se trata de ahorrar con inmunosupresor a bajarlo a lo mínimo posible. Siguiente. Hasta ahí, lupus. ¿Alguna pregunta de todos?
No, no hay preguntas. Seguimos. Vamos a la dermatomiositis sin miositis o a la dermatomiositis amiopática. Siguiente. En 1063, Pearson define la dermatomiositis amiopática como la erupción cutánea clásica de dermatomiositis con compromiso muscular mínimo o ausente. Entonces, en la dermatomiositis clásica se ha reportado un compromiso cutáneo sin compromiso muscular inicial, que generalmente dura 4 a 8 meses previos a la dermatomiositis bien establecida. Y entonces se tenía que deslindar quienes todo el tiempo se quedaban en compromiso cutáneo exclusivo y quienes estaban solo en la fase inicial de la dermatomiositis clásica. Frecuencia de dermatomiositis amiopática, 2 a 18% de los pacientes con dermatomiositis. Siguiente. Criterios de Ewert y Sondheimer, que los cambios cutáneos característicos de dermatomiositis, en un primer grupo, que haya biopsia cutánea compatible con dermatomiositis, un segundo grupo, que no hay evidencia clínica de debilidad muscular, un tercer grupo. Bien, de debilidad muscular proximal dentro de los 2 años después de inicio de la enfermedad. No, y punto 4, criterio 4, que no hay elevación de enzimas musculares séricas dentro de los 2 años posteriores al inicio de enfermedad. Entonces, quien cumple esos criterios dice sí es una dermatomiositis amiopática. Siguiente. Para COVAX, los criterios para incluirlos a los cuadros como dermatomiositis amiopática se resumen en 3 grupos. Grupo de que no había hallazgo clínico ni de laboratorio de debilidad muscular. O otro grupo con signos clínicos de debilidad muscular pero sin hallazgos de laboratorio. Y otro grupo con hallazgos de laboratorio y sin signos de debilidad muscular. Siguiente. Acá sí vemos lo que no se veía en el lupus. En el lupus los párpados estaban limpios. Acá tenemos el eritema en heliotropo, párpados, oso panda. Siguiente. Y esta imagen en chal, pero vean ustedes que es realmente una alfombra roja. Y es un tono rojo hacia rojo violáceo, hacia rojo vino. Y con cierto componente urticarial bajito, sutil. Siguiente. Pero sin compromiso ni debilidad muscular. Pápulas de Gotro. La de la derecha apenas se nota, pero están en nudillos, en color piel casi. Las de la izquierda muy floridas en las falanges proximales. Y en la derecha ya lesiones que nos dan idea que nudillos son los más comprometidos. Siguiente. Siguiente. Asocia la dermatomiositis amiopática, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de útero, pulmón, próstata y colon, órganos sólidos y bueno, que hay que estudiar cuando el paciente presenta dermatomiositis amiopática. Siguiente. Tratamiento, fotoprotección también como en el lupus, humectación también como en la otra y seguimientos por dermatología. Siguiente. Y la tercera enfermedad autoinmune más conocida, morfia o esclerodermia. Siguiente. La esclerodermia viene su término de esclerosis, condensación de elementos de dermis confiriendo a la piel una dureza anormal, la cual es difícil de hacer pliegue. La incidencia de mujer-hombres de 3 a 1, tercera, quinta década de la vida, al tiempo de más frecuencia de presentación, a excepción de la morfea lineal primaria y secundaria, a excepción de la morfea lineal de primera y segunda década de la vida, más temprana es la morfea lineal. Se relaciona con el antígeno de histocompatibilidad de R1 y HLA de R5. Siguiente.
Existe en la etiopatogenia de la esclerodermia 3 momentos. El momento de la vasculopatía, daño vascular. El segundo momento intermedio o de gran inflamación, de gran respuesta inflamatoria perivascular, a través de liberación de linfoquinas y síntesis de colágeno de los fibroblastos. Y un tercer momento ya de instalación de la esclerosis. Siguiente. Las formas de esclerodermia localizada, la morfea, que es una placa en cualquier área de cualquier segmento corporal, pero placa única, o la forma lineal, que generalmente es en la cara o en las extremidades superiores o inferiores, o las formas sistémicas, que tenemos la forma difusa, el CRES y el síndrome de superposición. Siguiente. Factores predisponentes: los traumas, la aplicación de BCG, embarazo, lactancia, menstruación, implantación de prótesis de siliconas, factores virales, factores tóxicos e infección, hasta infección por Borrelia burgdorferi. Siguiente. Vemos ahí una placa que parece de mármol en ese muslo de esa paciente, un área de placa eritematosa brillante, y esa zona, cuando la palpamos, está indurada y difícil de hacer pliegue, y luego involuciona hacia una piel atrófica. Puede ser lesión única, puede ser lesiones múltiples en tronco y extremidades, pero para la condición para que sea esclerodermia es que no haya repercusión sistémica. Siguiente. Piel con aspecto de mármol. Y hablábamos de que también la hay como esclerodermia localizada lineal, les decía en carita o en miembros inferiores o más raros superiores. Aquí se comprometen las formas profundas del panículo con este estado de esclerosis. Y vemos que esto genera pues mucha incapacidad, discapacidad funcional y deformidad. Siguiente. Aquí una lesión en golpe de sable puede asociarse a alteraciones del sistema nervioso central y convulsiones y cefalea. Siguiente. Más lesiones de golpe de sable, uno a nivel central y uno hacia un costado. Siguiente. El diagnóstico de esclerodermia se hace a través de estudio anatomopatológico. Los laboratorios generalmente no dan mucha información. El pronóstico es excepcional, la evolución a formas sistémicas generalmente se queda en cutáneo. Las lesiones involucionan de 3 a 6 años. Siguiente. Pero hay que diferenciar la morfea o esclerodermia con la esclerosis sistémica progresiva, el CREST y el síndrome de superposición. Siguiente. En estos casos, la etiología es incierta, se desarrolla en un individuo genéticamente predispuesto y en el que tanto la inmunidad celular como humoral se hayan comprometidas con la afectación multisistémica. Hay además compromiso pulmonar y renal. Pulmonar, renal y de esófago. Siguiente. Otra vez, daño vascular, inflamación y esclerosis. Se repite, pero de manera sistémica. Siguiente. Manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica progresiva, el fenómeno de Raynaud, que también se suscita en las otras dos, el edema de los dedos, las cicatrices puntiformes de los pulpejos, la esclerosis centrípeta, las telangiectasias, la calcinosis, que es el depósito de calcio en las zonas de afectación, y las discromías, que a veces son lesiones iniciales de esclerosis sistémica. Siguiente. Manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica progresiva. Esta sí es una enfermedad sistémica. El Raynaud, la primera manifestación,
comienza con palidez, cianosis y eritema. Siguiente. Hay que abrigarla con un guante. Hay un edema crónico, no deprimible de manos y dedos. Miren esos dedos en salchicha. Siguiente. O puede haber esclerosis y endurecimiento de los dedos y, y que se pierdan los pliegues para afinarse finalmente con atrofia dérmica mano en garra. Siguiente. Acá en los pulpejos de dedos vemos pequeñas úlceras chiquititas y cicatrices. Siguiente. Aquí la esclerodactilia, la calcinosis y la necrosis de los dedos en posición viciosa. Siguiente. Nada funcional. Y detalle de cuando tenemos las manifestaciones clínicas de la enfermedad sistémica en el rostro. Vemos el afinamiento de los rasgos especialmente centrales de la nariz, los labios, los surcos radiales perivocales más notables y la pérdida de arrugas en la frente. Siguiente. Evolucionando luego a cambios de gastrointestinales, síndromes de mala absorción, disfagia y atonía intestinal, con cuadros de estreñimiento o diarrea. Lo que más se teme es el componente de fibrosis pulmonar y la disnea progresiva, el enfisema y la insuficiencia respiratoria. También en las formas sistémicas hay arritmias, hay pericarditis, hay insuficiencia cardíaca. También hay compromiso renal con insuficiencia renal asociada a una forma maligna de hipertensión. Y pueden haber poliartralgias. Siguiente. Esclerodermia, también hay una variante localizada y acral que se llama CREST, C de calcinosis, R de Raynaud, E de esófago, digamos, delgadito, S de esclerodactilia, los dedos otra vez, y las telangiectasias presentes. Siguiente. Si se quiere, el CREST es una esclerosis sistémica, digamos, progresiva, pero de un punto medio entre lo localizado y lo generalizado. Bien. Acá detalles de la misma clínica ya presentada. Siguiente. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esclerodermia? A través de la biopsia, de las laboratoriales muy poquito, capilaroscopía se hace que se toma vamos a decir, en la base, en la porción más proximal de las uñas, ven ustedes, ahí en esa piel delgadita del dorso de la mano, pegada a las uñas, esa área se evalúa con un capilaroscopio, que es como verla con una imagen como la que vemos en el microscopio, pero a través de un fibroscopio. Y estas capilaroscopías demuestran en esclerodermia que haya cambios, atrofia, delgadez de esa capa. Una radiografía también nos puede alertar de que hay cambios vamos a decir, de regresión de los huesitos. Una funcionalidad respiratoria alterada nos hablará de un componente pulmonar. El tránsito esofágico es importante para ver que no hay estenosis esofágica y el electrocardiograma. Siguiente. Existen diferencias sustanciales entre la enfermedad difusa y la enfermedad de CREST. En la difusa destaca el hallazgo del anti-SSL70. En la CREST destaca el anticuerpo anticentrómero. Siguiente. Esa era la última. Muy bien.
¿Alguna pregunta, duda? Está fuerte, claro, correcto. Bueno, gracias por escuchar tan tarde las